Ya, ahora sí. Ya. Estábamos hablando del tejido conectivo y el tejido conectivo se clasifica en dos grandes grupos. Un tejido conectivo propiamente dicho y un tejido conectivo especializado. El tejido especializado incluye a la sangre, a los huesos, a los cartílagos y al tejido adiposo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tejido conectivo, hablamos de tejido conectivo especializado y de tejido conectivo propiamente dicho. Cuando hablamos de tejido conectivo especializado, son estos tejidos que van a realizar múltiples funciones. Y el tejido conectivo propiamente dicho tiene como función rellenar espacios entre tejido y tejido, permitir la flexibilidad de otros tejidos. Pero esta es la clasificación que se tiene en cuenta cuando se habla de tejido conectivo. Ahora, cuando hablamos de tejido conectivo, también debemos tener en cuenta, a ver, que existen variedad de células. Mira, estas células son los fibroblastos, son células alargadas, ¿ya? Finas y con un núcleo grande. Acá está, por ejemplo, este color verdecito, este es un fibroblasto. Las células mesenquimales, estas son células que son escasas, son mucho más pequeñas que los fibroblastos y se ubican alrededor de los vasos capilares. Eso menos tendría que estar por aquí. ¿Ya? Luego, los adipocitos son células grandes. En su interior, esta parte amarilla es la parte grasosa que ellos almacenan. Los mastocitos son células grandes con un núcleo esférico, esto que vemos acá. Son numerosos, presentan granos. Aquí está, son los mastocitos. ¿Ya? Ahora, aquí debe haber otro. Tenemos los macrófagos. Estas son células grandes que rodean a las superficies irregulares. Su función es la defensa del organismo. Los macrófagos, chicos, son los que hacen frente cuando hay alguna invasión. Cuando hay alguna invasión de algún agente, estas células son las que empiezan a fagocitar, a comer a los agentes invasores. Ya luego vienen las células plasmáticas, son células ovoides, semejantes a una carreta, dicen. Luego vienen los monocitos, que son un tipo de células blancas. Cuando uno observa una vista microscópica de la sangre, puede distinguir más o menos una estructura. Esta, claro, es una imagen tipo una caricatura, pero se puede distinguir este tipo de células. Y cuando, por ejemplo, se hace un análisis de sangre, el médico tecnólogo, de acuerdo a la presencia de estos tipos de células, puede indicarnos una posible enfermedad, porque son estas células que se alteran cuando hay la invasión de cierto agente, que puede ser un virus, que puede ser una bacteria, ¿ya? Por eso es que es importante hacer el análisis de sangre, o cuando una persona está enferma, se nos recomienda, para un mejor tratamiento, hacer análisis de sangre. Ahora, las fibras dentro de este tejido pueden ser tipo fibras colágeno, fibras elastina o reticulina. Estas fibras permiten darle cierto movimiento y cierta naturalidad a las partes de nuestro cuerpo. Ya nos habíamos visto en el video que estábamos viendo la primera hora, que de repente la ausencia dentro de estas fibras puede causar una enfermedad.
y inclusive, ¿no?, puede llevarnos a la muerte, porque de la presencia de estas sirve para el adecuado funcionamiento de algunos órganos, inclusive como el corazón, la vista. ¿Ya? La matriz intracelular es el contenido que tiene cada una de las células. Dentro de este tejido, uno de los tejidos más importantes es el tejido óseo. Y el tejido óseo es conocido por nosotros como huesos, ¿ya? Se caracteriza por su gran dureza. Los huesos son estructuras muy duras, resistentes, ¿ya? Gracias a su dureza, a su resistencia, este se constituye en el armazón del cuerpo. Consta de una sustancia fundamental y de células óseas, las cuales se alojan, hay unas lagunas óseas con cavidades existentes entre la materia fundamental. Si nosotros tuviéramos una vista microscópica a nuestros huesos tienen esta característica. Estos espacios que hay entre los huesos le da cierta capacidad de movimiento a los huesos. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros podemos saltar? ¿Con qué facilidad? Si nuestros huesos son una estructura totalmente dura y resistente, ¿por qué a veces mi organismo resulta tan elástico? Es que por dentro el hueso no es totalmente compacto, no es como una barra de acero o no es como una estructura compacta de acero, sino hay ciertos espacios dentro de él. El tejido óseo forma la mayor parte del esqueleto. Es el armazón que soporta nuestro cuerpo y protege nuestros órganos, permitiendo nuestros movimientos. Por ejemplo, gracias a la cavidad craneal, mira qué estructura tiene, ahí podemos encontrar al cerebro, siendo el cerebro un órgano muy, pero muy delicado. La estructura ósea de nuestra cabeza le brinda y le da protección a este órgano tan delicado. Ahora, aquí en la cavidad torácica existen órganos muy, muy delicados, como los pulmones, el corazón. ¿Y por quiénes están protegidos? Por los huesos que constituyen la cavidad torácica. Hacia el abdomen, que es esta región, no existen muchas estructuras óseas. A nivel del abdomen está pues el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado. Ellos generalmente están expuestos, solamente están protegidos por las membranas que los recubren a ellos. Pero hacia la cavidad pélvica, está más o menos aquí en los huesos cráneos, se ubican los riñones, se ubica todo el aparato urinario y reproductor. Y también le brinda protección estos huesos sacros. Ahora, a nivel de esta columna vertebral, también se encuentra el cordón nervioso. Y gracias a las características y la dureza que tiene esta columna, va a permitir el movimiento y la protección de todos aquellos nervios que recorren todo nuestro cuerpo. Todos esos nervios van a estar interconectados con el cerebro. ¿Por qué, por ejemplo, yo puedo mover mi dedito meñique de mi pie? Si ni siquiera le estoy mirando. Es una orden que se manda desde mi pie hasta mi cabeza, ida y vuelta. Entonces, todo el control de mi cuerpo está a nivel cerebral. Luego, así como todos los tejidos, el tejido óseo también tiene sus células. Y estas células son, por ejemplo, la célula osteoprogenitoras. Estas son las células que van a dar origen a los diversos tipos de células que hay. ¿Dónde se encuentra esta? Esta se encuentra en la médula ósea de los huesos, es decir, dentro del hueso. Algunos, cuando comemos pollo al horno, sobre todo, viene bien doradito, inclusive nos gusta comer el hueso de la pierna de pollo. Y cuando nosotros empezamos a masticar la pierna de pollo y comemos dentro del hueso del pollo existe toda una estructura. ¿Ya? A ese nivel se encuentran las células del tejido óseo y también se encuentran las células de la sangre.
Los osteoblastos son las células jóvenes del tejido óseo. Los osteocitos son las células adultas o las células maduras. Y los osteoclastos son las células envejecidas. Ahora, las células de nuestro cuerpo constantemente se están renovando, es decir, tienen un ciclo de vida. Esta célula osteoprogenitora es la que va a estar removiendo y creando nuevas células. Debido a esta capacidad de regeneración, se puede recuperar el hueso si, por ejemplo, sufres una fractura. La fractura de un hueso es mucho más recuperable en un niño, en un adolescente, en un joven. ¿Por qué? Porque su capacidad de reproducción de los huesos es mayor. Mientras más niño, más bebé, es mayor. Pero cuando ya se llega a la adultez y a la ancianidad, la cicatrización o el regeneramiento de un hueso fracturado es muy lento. A veces cuando llega a la etapa ya de la ancianidad, una fractura ya es imposible de curar. Ya entonces nuestros huesos constantemente se están regenerando, se están removiendo. La velocidad va a depender del tipo de nutrición de una persona. También tener en cuenta que a nivel de los huesos nosotros almacenamos sales. ¿Qué sales? Calcio y fósforo son dos sales minerales que se encuentran a nivel de nuestros huesos y que nuestro cuerpo utiliza a partir de ellos. ¿Y cómo debemos consumir calcio, fósforo? A través de nuestros alimentos. Cuando una persona tiene buena reserva de calcio y de fósforo dentro de su hueso, va a ser una persona saludable, que se va a recuperar rápido tras una fractura, un accidente. Pero mientras menos calcio tiene una persona, esa persona va a ser muy propensa a las fracturas. Hay personas que te dicen, no, mira, me fracturé, se me cayó tal encima y no me hice nada. Pero otros apenas tuvieron, se torcieron el pie, estaban caminando, se torcieron el pie y ya se fracturaron. ¿Eso de qué depende? De cuánta dureza tiene el hueso, pero es esto en función a mi nutrición. ¿Cómo ingresa el calcio? ¿Cómo ingresa el fósforo a mis huesos? A través del alimento. Tú has escuchado al médico en el primer video, decía, existen suplementos vitamínicos, dice, no, toma calcio, pero si yo lo tomo por la vía del tubo digestivo, este calcio que va a ingresar va a llegar al tubo digestivo, se va a desdoblar y se va a digerir, no va a ser aprovechado como tal. La mejor forma de consumir sales minerales es a través del alimento. ¿Ya? Ahora, por dentro, nuestros huesos no solamente tienen células, sino tienen una matriz ósea, así como tú ves. Y esa matriz ósea, dice, esa porción inorgánica va a estar compuesto principalmente por fosfato y por calcio. A estos cristales se los denomina hidroxipatita. Esta es la fuente, ¿qué te digo? La reserva de fósforo y calcio dentro de nuestros huesos. ¿Ya? Ahora, existe también una porción orgánica producida por los osteoblastos, que conforman la parte también llamado la osteína, que está constituida principalmente por colágeno. Ahora, el hueso tiene membranas. La membrana externa se llama periósteo, ¿ya? Y la membrana interna se llama endósteo. Aquí lo podemos ver. Luego, los huesos, mira, primero fíjate, mira, cómo los huesos por dentro no son estructuras compactas, como si tú cortaras, por ejemplo, un fierro de la misma dimensión que el hueso. Por dentro sería totalmente compacto, pero el hueso no. Ahora, y es así como tú ves acá, con pequeñas cavernas. ¿Qué cosa hace esto? Esto hace que mi cuerpo sea como un resorte. Pueda actuar ligeramente cuando yo salto, cuando yo bailo. Si, por ejemplo, todo esto fuera compacto, yo no podría saltar. Yo sería una masa muy torpe, ¿no? Entonces, existen dos tipos de huesos. Huesos esponjosos. Los huesos esponjosos, dice, están formados por trabéculas, estos espacios que hay ahí,
Luego se localiza en el interior de los huesos, por ejemplo, en el cráneo, en las vértebras, en el esternón, en la pelvis también, en la parte final de los huesos largos. Este hueso es esponjoso. Luego, los huesos compactos se localizan en porciones externas de todos los huesos y ramificaciones de los huesos largos. Posee una estructura dura donde predomina matriz ósea, y aquí se localizan los osteocitos, que son las verdaderas células del tejido óseo, o también podríamos decir son células adultas, ¿ya? Y dentro, ¿cuáles son las unidades fundamentales dentro del hueso compacto? Se llama conducto de Haber. Las unidades fundamentales en el hueso esponjoso vienen a ser las trabéculas. Ya aquí vienen a ser las trabéculas. Trabéculas. En los huesos esponjosos son las trabéculas y en los huesos compactos son los, el conducto de Haber. Luego, un hueso típico tiene tres partes. La apífisis es la parte alargada del hueso, esto de acá. La epífisis son los extremos. Y la metapífisis es el espacio que hay entre la epífisis y el diáfisis. Entonces, este es un típico hueso. ¿Ya? Ahora, nuestro cuerpo humano está formado por 206 huesos. Y cuando un niño recién nace, en un niño recién nacido, la cantidad de huesos es 200.